Agradecemos al Movimiento Mundial por la Democracia el reconocimiento a la sociedad civil cubana y esta excelente oportunidad de dirigirnos a todos los invitados que participan en este foro tan necesario. Agradecemos igualmente a los amigos peruanos por propiciar este intercambio y nos gustaría resaltar la importancia que tiene que nuestros hermanos latinoamericanos apoyen los esfuerzos que se realizan para hacer retornar a Cuba al concierto de naciones democráticas. Lamentablemente, no nos es posible acompañarlos en este encuentro, pues como ustedes saben, el gobierno cubano impone serias limitaciones de movimiento a sus ciudadanos, especialmente a los activistas pro democracia. Queremos aprovechar esta magnífica oportunidad para presentarle la campaña Por Otra Cuba, una iniciativa ciudadana que demanda al gobierno cubano la ratificación de los pactos de la ONU, cuya implementación pudiera crear el escenario para una transición a la democracia. Solo nos resta agradecerles una vez más y compartir con ustedes el optimismo que sentimos por el futuro de nuestra tierra. Muchas gracias. Yo visualizo Cuba libre, democrática, independiente, donde cada uno de los ciudadanos de esta tierra puedan elegir cada un periodo de tiempo determinado a un presidente. Poder decir mi opinión sin ser perseguido. El libre ejercicio de la abogacía. En un Estado de Derecho donde el Poder Judicial sea absolutamente independiente del resto de los poderes del Estado. Una Cuba artística. Amplia, colorida y libre. Próspera, sin presos políticos y sin persecución. Seamos capaces de confraternizar los que nos están reprimiendo ahora nosotros y lo que somos reprimidos. Veo el cambio bastante serio. Quiero otra Cuba y quiero otra Cuba libre. Una Cuba con menos retórica, menos discurso y más acción. Insertada en el contexto de la globalización. Donde todos podamos conjugar el verbo escoger en todos sus modos y sus tiempos. La Cuba que yo quiero para el futuro es una Cuba con prosperidad, en donde nos libremos de Windows y podamos tener Mac, por ejemplo. Yo sueño que en la Cuba futura mis nietos me digan: abuela, ya no hables más del castrismo, de eso nadie se acuerda. Donde todos los cubanos de aquí y de allá podamos confluir. Aquí todo el mundo tiene que hablar. un pueblo empoderado, una nación difícil de gobernar. Un país con ciudadanos despiertos, responsables, que no permitan nunca más dictadura alguna. Yo firmé la demanda por otra Cuba. Yo firmé la demanda ciudadana, claro. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana. Yo firmé la demanda ciudadana por otra Cuba. Yo firmé la demanda ciudadana por otra Cuba. Cuba tiene que transformarse para bien de todos los cubanos. Estoy en la otra Cuba, ¿sabes? Y saqué la mano del futuro y la metí en el presente.